Nos encontramos en la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Escribanos de la provincia, junto con el gerente de esta institución, Martín Bermejillo. Gracias, Martín, por acompañarnos y por estar en esta entrevista que tiende a aclarar un montón de puntos que los notarios necesitan saber sobre el funcionamiento de la caja. En primer lugar, nos gustaría saber ¿qué debe tenerse en cuenta al momento de proponer un haber jubilatorio? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y la posibilidad de poder efectuar las respuestas a todas estas preguntas frecuentes que se suscitan a través del tiempo y que se repiten, que es muy importante evacuar a los efectos que los escribanos confíen en el sistema. Bueno, es importante que a los efectos de establecer un salario mínimo digno o básico sea viable financieramente y jurídicamente, cumpliendo lo que establece la ley, a los efectos de poder efectuar la liquidación de los mismos y poder cumplimentarlos, y no solo cubrir los salarios los haberes que ya están devengados, sino los haberes de los mismos jubilados en el futuro y de los activos que aún no han obtenido la jubilación. Bueno, también creemos que es importante planificar el flujo de dinero que entra en la caja de jubilaciones. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre ese tema? El establecimiento del flujo de dinero que la caja necesita es muy importante en el sentido de que así podemos hacer frente mensualmente a todas las erogaciones que tiene la caja, tanto jubilaciones, los gastos de funcionamiento y los gastos operativos, y poder en alguna medida establecerlo en la primera parte del año cuando se lleva a la asamblea y la asamblea aprueba este presupuesto de gastos y recursos a los efectos de cumplir con el año, pero teniendo siempre en cuenta que todo lo que, digamos, se planifique puede llegar a incidir en los ejercicios venideros. Agregando conceptos a la pregunta anterior, es importante que cuando uno planifica sobre todo los ingresos, esos ingresos puedan cubrir las erogaciones comunes y a su vez pueda llegar a generarse un excedente que tenga el objetivo de cumplir con los servicios asistenciales que la caja no obligatoriamente, pero debe brindar de alguna manera. ¿De qué hablamos, Martín, cuando nos referimos a equilibrio intergeneracional? Hablando un poco de este tema del equilibrio intergeneracional, referido a la materia previsional específicamente, se refiere a la interacción que debe existir entre los profesionales activos y los profesionales pasivos de un sistema, buscando la equidad, buscando el equilibrio a los fines de lograr una sustentabilidad en el sistema previsional. Otro dato importante es saber cuántos afiliados activos tiene hoy la caja y qué cantidad de jubilados. Los afiliados activos actuales son 1.290. Respecto de los jubilados, específicamente, son 137 y las pensiones vigentes son 74. Esto establece una relación activo-pasivo de 6:1, que es una relación bastante adecuada para un sistema previsional, sobre todo de profesionales. ¿Qué funciones desempeña el síndico, Martín, en la caja? La figura de la sindicatura está establecida en el artículo 15 de la ley y se refiere al profesional, que debe ser contador público matriculado, que va a efectuar el contralor del cumplimiento de la ley 3364 en los aspectos jurídicos y en la normativa contable, a los efectos de, en definitiva, resguardar los derechos tanto de afiliados como de los escribanos beneficiarios. La forma de elección es a través de la asamblea,
Eso es a propuesta de un grupo de escribanos que lo puede llegar a efectuar y se fijan los honorarios en la misma asamblea ordinaria. Otro punto, los años de ejercicio y la edad, cómo se computan los efectos jubilatorios y el tema de exceder los límites fijados también, cómo se computan. Los requisitos que la ley exige a los efectos de obtener la jubilación ordinaria son 65 años de edad, 30 años de servicio y haber abonado todos los aportes que son exigibles en tiempo y forma. Es decir, que cumplimentados esos trámites y una vez cancelada la matrícula, el escribano activo va a poder acceder a la jubilación y empezar a percibir los haberes correspondientes. Existe un sistema de compensación de años en el caso de que el escribano se exceda en los años de edad. En este caso, específicamente, por cada 2 años de edad de exceso de los 65, se puede computar un año más de servicio. Y en el caso inverso, cuando el escribano tiene más años de servicio que los 30, en el supuesto de tener más de 2 años en exceso, puede cumplimentar un año más de edad. Es importante también destacar que se puede acceder a la jubilación ordinaria a través de un sistema de reciprocidad que la Caja tiene convenido o firmado con otros entes previsionales, como las otras cajas previsionales, o con la ANSES. En ese caso se computan años de servicio de uno y otro ente y se cumplimentan de esta manera los requisitos necesarios para jubilar. Cualquier escribano que esté interesado en verificar si es posible la aplicación al caso en particular puede hacerlo en la consulta específica en la caja. La 3364, Martín, nos habla de afiliados que pueden tener algún tipo de incapacidad, o sea, la ley cómo los asiste en ese caso. También habla de beneficios, también habla de pensiones, de subsidios. ¿Nos podés explicar estos puntos, por favor? Al margen de la jubilación ordinaria, existe o está contemplado la incapacidad, ya sea física o intelectual, del escribano que le impida ejercer las funciones o la profesión. A ese efecto, el artículo 23 establece que los escribanos afiliados que tengan más de 7 años de ejercicio pueden acceder a esta jubilación y van a cobrar su beneficio en base a los puntos que hayan obtenido hasta ese momento y después generar la pensión respectiva en el caso que corresponda. Agregando a esto, existe una figura que es el subsidio por incapacidad laboral que el directorio ha reglamentado a través de la resolución 1388, que también hace que cuando la incapacidad sea no permanente, claro, se pueda acceder a este tipo de subsidio y tiene mínimos y máximos respecto del puntaje que pueda tener el escribano en ese momento. Tiene un mínimo de la mitad del haber básico y tiene un máximo del doble del haber básico. En el caso de las pensiones no existe pensión por discapacidad, pero bueno, existe la pensión ordinaria que se genera tanto en el caso del escribano activo que fallece o del escribano jubilado. Tienen acceso los pensionados al mismo haber jubilatorio, pero reducido en un 30%, es decir, que se cobra el 70%. En el caso de los subsidios, la normativa establece específicamente subsidios y las resoluciones del directorio lo complementan. A los efectos de los subsidios es importante destacar que esto tiene que tener base en un monto o fondo que está establecido por el artículo 37 de la ley y que ese fondo tiene su existencia o surge de los excedentes que hay anuales. Un caso de subsidio puede ser el subsidio por internación geriátrica, que en estos momentos se está pagando.
y los subsidios de ley, como pueden ser el subsidio por fallecimiento, tanto para escribanos activos como para los escribanos jubilados. También existe un reintegro por gasto de sepelio que se complementa con los beneficiarios que tengan OSDE. Y en el caso de los escribanos activos, todo depende de los montos que existan para cubrir eso. En los últimos años, la situación de la caja, digamos, ha determinado que al no haber excedente no se ha podido nutrir ese fondo, por lo tanto se han suspendido los subsidios por nacimiento y por casamiento. Bueno, una de las preguntas más importantes, ¿cómo se liquida una jubilación ordinaria? Esto a valores actuales, ¿a qué equivale una jubilación mínima? ¿Cómo se computan los puntos? ¿Nos podés explicar esto, por favor? Bueno, en los casos de la jubilación ordinaria, la liquidación de la misma se corresponde con el puntaje que el escribano en su actividad haya podido lograr con los aportes generados y percibidos. Ese puntaje, una vez obtenida la jubilación, le determina el acceso al monto que va a cobrar a través de ese puntaje multiplicado por el valor del punto del beneficiario. Que ese valor del punto del beneficiario se establece dividiendo la jubilación básica por 1.530 puntos, que son los puntos necesarios para obtener esta jubilación. Este monto referido al puntaje tiene un máximo, que son los 4.590 puntos que establece la ley y que se determinan por multiplicar por 3 el haber básico. Es decir, multiplicar por 3 los puntos necesarios para lograr la jubilación básica, que son 1.530 puntos, multiplicados por 3 son 4.590 puntos. Como decíamos recién, para acceder a la jubilación básica son 1.530 puntos y con esa jubilación se accede en la actualidad a un monto de 810.530 pesos. Eso, si le sumamos un bono específico que hay, que es igual para todos los beneficiarios, y le sumamos la ayuda que tanto el colegio como la caja le prestan al beneficiario, está en un monto aproximado la básica de 980.000 pesos. Si vamos a los valores de la jubilación máxima, serían en la actualidad 2.431.500 pesos, y adicionando la ayuda de OSDE serían aproximadamente 2.600.000 pesos. ¿Cómo se obtiene el valor del punto cada año, Martín? ¿Y cuántos puntos mínimos tengo que tener para cubrir una jubilación mínima? El valor del punto, que está referido a la cantidad de pesos necesarios con los cuales un escribano accede a un punto cada año, se determina dividiendo. Comparativamente hay que tomar un cálculo que es el aporte medio, y eso se compara con el aporte medio técnico de equilibrio que establece la ley y que es una modificación de la reforma que se efectuó en el año 2012 con la ley 8426. En este caso se comparan las dos fórmulas. La fórmula del aporte medio, que calcula la cantidad de los pesos aportados en el sistema durante el año, efectivamente ingresados, dividido la cantidad de escribanos activos multiplicado por 100. Eso se compara con el aporte medio técnico de equilibrio, que está determinado por el estudio actuarial y que el directorio evalúa en base a la recaudación, a la cantidad de los escribanos también, y en base a la torta que se distribuye. En la actualidad ese aporte medio técnico de equilibrio es de 42.125 pesos con 90, que también determina, por otro lado, el cargo de deuda mínimo anual, que en el cargo de deuda relativo al año 2024 terminó en
en 1.074.200 pesos. Después de todo lo que nos has explicado, Martín, ¿cómo se distribuyen entonces los excedentes de la caja? En el caso de la recaudación anual, esto determina que una vez restados en un cálculo que se efectúa a los efectos de ver si existe excedente, se restan los gastos operativos, los gastos de jubilaciones y los gastos de administración, y si existe un remanente, el artículo 36 determina el destino de los mismos. Por un lado se retiene el 10% que corresponde a la reserva legal del artículo 72, que está determinada en la normativa, y por otro lado, como ya habíamos dicho anteriormente, se puede efectuar el pago de un haber jubilatorio adicional, que en este caso es importante destacar que premia a los escribanos que durante su profesión efectuaron aportes que exceden el máximo. Es decir, en el caso de los escribanos que tienen más de 4.590 puntos, participan en el haber jubilatorio adicional con la cantidad de puntos totales que tienen y no con el tope máximo de 4.590 puntos, como es el caso del haber jubilatorio fijo. Por otro lado, como también habíamos dicho anteriormente, si existe un remanente, eso se destina a servicios asistenciales con algunos topes que la ley establece, pero no viene al caso ahora mencionar, y los cuales están destinados a cubrir los subsidios. Estos servicios asistenciales que están cubiertos con el fondo asistencial del artículo 72 también cubren lo que la caja ayuda a los escribanos beneficiarios con respecto a las obras sociales, a la prepaga OSDE y a la obra social OSEP para quienes están afiliados a la misma. ¿Con qué fin, Martín, se estableció el aporte del cargo de deuda anual? En el caso del cargo de deuda que se efectúa por los mínimos anuales, eso surgió en forma obligatoria a través de la reforma de la ley 8426 que modifica la 3364 y establece que deberán por lo menos aportarse durante el año, efectivamente ingresarse durante el año, la mitad de los puntos necesarios para acceder a la jubilación básica. Es decir, llevado a la práctica, en el caso de la jubilación básica son 1.530 puntos, dividido 30 años de ejercicio, da 51 puntos y la mitad de esos puntos son 25 puntos y medio. Es decir, que el valor del punto del aporte medio técnico de equilibrio que se aplique en el año tiene que multiplicarse por 25 puntos y medio y eso determina el cargo mínimo total que debería haber ingresado por lo menos el escribano en el año. Hay escribanos que ingresan un poco menos de eso, por lo tanto generan un cargo mínimo anual menor. Y existe también una quita para aquellos escribanos nobles que están en los primeros 3 años de ejercicio, que es del 40%, y una quita para aquellos que están en el 4.º y 5.º año de ejercicio, que es del 20%. Por eso es tan importante el equilibrio respecto de los números en la caja, que hace que todo sea un engranaje. Es importante también explicitar que el cargo de deuda antes era voluntario, antes de la modificación de esta ley, haciendo que escribanos que llegaban a la edad y a los años de servicio respectivos para jubilarse no tuviesen los puntos indicados como para tener una jubilación digna. El sentido de la modificación de la ley es un poco ayudar a los escribanos a que con sus aportes en un principio propios y después generando escrituras a través de la autorización de las mismas, el comitente pueda efectuarle el aporte sin que el escribano tenga que erogar de su bolsillo el monto. Sería interesante aclarar, o que nos lo aclares, Martín, de quiénes son los recursos existentes de la caja. ¿Son solo de los jubilados actuales? En los balances contables de la caja se establece en el patrimonio de la misma
un monto que en definitiva responde al pasivo actuarial de la caja. Ese pasivo actuarial es la sumatoria de todos los puntos que tanto los activos como los jubilados tienen a un momento determinado. Es decir, que el patrimonio debe en definitiva responder a todos esos puntos. Por lo tanto, si lo que financieramente la caja tiene para responder eso, que son las inversiones, se destina de alguna manera arbitraria a las jubilaciones presentes, es factible que esas mismas jubilaciones en el futuro no tengan el mismo poder adquisitivo y tampoco se pueda cubrir las necesidades o los puntos de los escribanos que aún no han obtenido su jubilación, que son en definitiva los activos actuales. Para finalizar y ya cerrando, ¿por qué entonces es tan importante que todo el notariado activo y pasivo se involucre con el conocimiento del sistema de la caja? Bueno, a manera de conclusión es importante especificar por qué es trascendente que el escribano se involucre de alguna manera con su caja, tanto con su caja como con el colegio, porque son los entes que lo acompañan en el transcurso de su devenir profesional, tanto en la profesión activa como en su etapa pasiva, y de alguna u otra forma son quienes van a responder a las necesidades que estos tengan. Todos tienen que hacer propia a la caja como un organismo que no es externo a ellos, forma parte de su vida. Complementando eso, es importante destacar que los aportes deben ser efectuados en tiempo y forma, tanto los aportes generados como los aportes voluntarios que pudiese querer realizar alguno de los escribanos activos. Todos estos aportes generan un valor del punto durante un año determinado. El valor del punto es más accesible en el año actual que en los años que sean venideros, porque su precio va a ser mucho más barato. Es decir, que va a acceder a mayor cantidad de puntos si los aportes los generan en un año determinado y no en el siguiente. Eso hace que a su vez se evite el cargo de deuda por mínimo anual si yo todos los aportes que he generado los ingreso dentro del año específico, porque la caja lleva un sistema de percibido, en los cuales los aportes se generan por aportes efectivamente ingresados y no por aportes generados. Es importante destacar y agradecer al Colegio Notarial respecto del aporte que efectúa a los escribanos beneficiarios con un porcentaje referido a la prepaga. Bien, y bueno, no me queda más que agradecer la oportunidad para que me pueda haber explicitado en respecto de las dudas y consultas, y es importante aclarar también que la caja está abierta para cualquier consulta que se efectúe en forma personal y puntual para los casos particulares que se puedan suscitar. Martín, bueno, resta agradecer tu participación y tu claridad explicando estos temas que son tan delicados y que importan tanto al notariado, así que gracias por recibirnos aquí en la caja, y a todo el notariado esperamos que haya sido de verdadera utilidad los datos que ha aportado el gerente de la institución.